Todos en esta oportunidad, junto con mis compañeros, vamos a presentarles la monografía que hemos realizado en este ciclo, en el curso de lectura y escritura en la educación superior, en el cual tenemos como docente a la profesora Luz Marina Chin Ortiz, con los siguientes autores: Mozambique Manimari Brian, Caribasairo Manimari Gunter, Muñoz Villegas Alex Adrián y mi persona, Marisa Mozambique Manimari, perteneciendo al Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Monseñor Elías Solarza de Yurimaguas. El título escogido es el siguiente: Las emociones en los adolescentes. En la introducción tenemos: si hablamos sobre adolescencia, nos referimos a ciertos cambios que ocurren dentro de este periodo de transición en el que toda persona atraviesa en el camino de su vida. Sabemos que uno de los principales cambios que pueden notarse con mayor facilidad es en la parte emocional. Al atravesar por esta alteración ocurren efectos en sus actitudes. Asimismo, identificamos situaciones de bipolaridad en cada uno de ellos. Se ven casos sobre que en un momento pueden estar con este estado de ánimo elevado y en el otro completamente diferente. Por esta razón, ante los ojos de nuestra sociedad, esto resulta confuso y al mismo tiempo se da diferentes problemáticas. El objetivo es dar a conocer los diferentes cambios emocionales que se presentan durante la adolescencia. En el capítulo 1 tenemos conceptos generales. Dentro de ello está la adolescencia, que es el periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente de la niñez y comienza con la pubertad. Clases de emociones. En ello tenemos las básicas o primarias. Tipos de emociones en los adolescentes. En ello tenemos miedo, tristeza, angustia, etc. La inteligencia emocional. En ello tenemos la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Siguiendo con la presentación de nuestra monografía, quien les habla es Alex Adrián Muñoz Villegas, y en este punto abordaremos acerca de la adolescencia. Bien, para iniciar, según la Organización Mundial de la Salud, define a la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Esto entre los 10 y 19 años. Dentro de este periodo intervienen la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. En la adolescencia temprana nos dice que se da entre los 10 a 13 años. En este periodo ocurren los primeros cambios, como pueden la aparición de hormonas sexuales, el cambio de voz y la aparición de vello público. La adolescencia media nos dice que da desde los 14 a 16 años. Ocurren los cambios psicológicos y la preocupación de cómo se ven y cómo quieren ser vistos ante la sociedad. Y por último, a la adolescencia tardía, que aborda de los 17 hasta los 21 años, que culminado el desarrollo físico y sexual comienzan a alcanzar cierta maduración psicológica. Continuando con la explicación, tenemos el punto número 2, que trata acerca de las clases de emociones. En el primer punto tenemos las emociones primarias o básicas. Las emociones primarias o básicas aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona con independencia del contexto en el que se desarrollan y tiene como propósito ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra conducta y favorecer la relación de los unos con los otros. El siguiente punto trata acerca de las características de las emociones básicas del ser humano y algunas de las características son las siguientes. Se identifican por una expresión determinada, facial o corporal, provocan una predisposición a la acción característica, son las que han tenido un papel esencial en la adaptación del organismo a su entorno, son universales, se dan en todas las culturas humanas, están presentes desde el nacimiento, perduran a lo largo del tiempo, se contagian. Si vemos a una persona riendo, nos contagia su alegría, tomarlo como ejemplo. Provocan una reacción biológica involuntaria en el organismo y algunos autores lo consideran como sistemas motivacionales primarios. En el siguiente punto nos habla sobre las emociones básicas según los diferentes autores. Bien, nos dicen que según los estudios de Ekman, Goleman,
Nos dice que las 6 emociones básicas son miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa y asco. Según Glasgow University, nos da a conocer las 4 emociones básicas. Estas son miedo, tristeza, ira y felicidad. Según los guionistas de la película Pixar del revés, consideran que las 5 emociones básicas son miedo, tristeza, ira, alegría y asco. Y nos dice que las 7 emociones básicas, según Paul Ekman, son miedo, tristeza, ira, felicidad, sorpresa, asco y desprecio. Según Robert Plutchik, psicólogo y profesor, creó la rueda de las emociones donde se muestra la interrelación de las emociones humanas, con 8 emociones básicas: miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa, confianza, desagrado y anticipación, y 8 emociones avanzadas que se obtienen a partir de las primeras: amor, desprecio, optimismo, sumisión, susto, decepción, remordimiento y alevosía. Y por último, nos dice que Roberto Aguado incluye a la lista 6 emociones básicas, otras 4 para completar su denominado universo emocional básico atendiendo a los procesos bioquímicos. Así, este queda formado por miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa, asco, culpa, admiración, curiosidad y seguridad. En el punto número 3 tenemos a las emociones secundarias o complejas, y esta nos muestra la clasificación de las emociones complejas. Y estas son las emociones sociales. Las emociones sociales nos dicen que son características de las personas, no se dan en animales. Los grupos sociales tienen principios, normas, reglas, hábitos, códigos de conducta, de etiqueta, entre otros, que no son necesariamente morales. Emociones morales. Las normas morales son aquellas basadas en principios válidos para todos los seres humanos, mientras que las sociales son específicas de ciertos grupos. Las normas morales persiguen el bienestar de todos los seres humanos, la satisfacción de sus necesidades básicas y el respeto a sus derechos fundamentales. Y por último, nos da a conocer las emociones estéticas. Nos dice que son la respuesta emocional ante la belleza y tienen muchas aplicaciones educativas: historia del arte, expresión artística, música, literatura. Y conviene aprender a saborear las emociones estéticas para construir bienestar. Continuando con la explicación, tenemos a los tipos de emociones en adolescentes. Estos son el miedo, la tristeza. Entre ellos encontramos el tipo de tristeza también, y a su vez el orgullo, el amor, la alegría y la ira. Para empezar, nos dice que el miedo es la emoción que nos ayuda a detectar amenazas y establecer los límites de seguridad, pero pierde su función tanto si aparece en exceso, sobredetectando amenazas, como si no aparece, impidiéndonos generar límites. Entre los tipos de miedo nos da el miedo a la frustración, el miedo al futuro y el miedo al rechazo. Como otro punto tenemos a la tristeza. Nos dice que es la emoción que obedece a las pérdidas materiales o emocionales, incluso en las rupturas o en la muerte de una persona. Nos ayuda, una vez conectados con ella, a aceptar lo que ha ocurrido y, siempre que sea posible, a buscar soluciones y alternativas. Los tipos de tristeza son la angustia, el dolor, el luto, la desesperación, el sufrimiento, la falta de esperanza, la impotencia, la resignación, la distracción, el desaliento, la decepción. Como otro punto tenemos al orgullo. Nos dice que el orgullo es la emoción que se relaciona con la autoestima y la propia admiración cuando alcanza su valor óptimo. Si se eleva, aparece el narcisismo, y si se prohíbe, nos escondemos y no nos valoramos. Como otro punto tenemos a la alegría. Nos dice que tanto adultos como niños y adolescentes queremos vivir esta emoción, pero la forma que tenemos de alcanzarla no siempre es la correcta. Y por último tenemos a la ira. Nos dice que la ira puede ser vista como una disposición consistente y duradera. Asimismo, se describe a la ira como una predisposición para enfrentar situaciones. Como punto número 5 tenemos a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas,
Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Siguiendo con la exposición de la monografía, soy Brian Mozambique Manuar y les explicaré sobre el capítulo 2, aspectos teóricos. La adolescencia según los autores. Bueno, como el primer autor tenemos a Diane Papalia. Dice que en esta etapa el individuo alcanza la madurez biológica y sexual y busca lograr la madurez emocional y social, y que determina 4 factores como dinámica familiar, experiencia escolar, el marco cultural, situaciones económicas y políticas. Según Ángel Bastán, menciona 2 tipos de defensas características del joven adolescente, el ascetismo y el intelectualismo. Desempeño en el aprendizaje del adolescente. Según esos factores de desempeño, dice tener la autoestima baja, el rendimiento escolar, el bullying y el disfuncionamiento familiar. Los cambios emocionales. Se basan según su rendimiento escolar, no tener amigos, las drogas, el alcohol, el hundimiento escolar, el divorcio de sus padres y la muerte. El desarrollo emocional en la adolescencia. Según Rosen y Lewis, dice que se desarrollan habilidades en esta etapa, como por ejemplo autocontrolarse, la regulación de emociones, comprender las consecuencias, distinguir las emociones. Como siguiente capítulo 3, resultados estadísticos. Aquí vemos el resultado de algunas encuestas, como del MINSA, que dice que el 30% de los adolescentes entre 12 y 17 años presenta riesgo de padecer algún problema de salud mental o emocional. Y también sobre el impacto de la cuarentena. Los resultados indican que el 30% de los niños y niñas de 1 y 18 meses presentan por lo menos un tipo de problema conductual o emocional, como llamado excesivo, dificultad para calmarse o irritarse. Los niños y adolescentes de entre 16 y 17 años, el 30% se encontraron en un riesgo similar. En este grupo, los problemas más frecuentes fueron externalizando peleas con otros integrantes de la familia, incumplimiento de reglas, incapacidad para comprender los sentimientos de los demás y burlas, y con un 10% dificultades atencionales. Conclusiones. Como observamos en este trabajo, pudimos darnos cuenta que la etapa de adolescencia es donde hay varios cambios. Observamos que es donde se acaba la etapa de la niñez y entra la pubertad, al mismo que tenemos cambios físicos y sociales y psicológicos. Esto hace que los adolescentes tienden a ser un poco más rebeldes, ya que creen que son los mejores. Para todo esto les puede causar problemas. La inteligencia emocional es importante en la vida y de las personas. Ser equilibrado en una reacción emocional, saber controlar las emociones y los sentimientos, conocerse y automotivarse. Esto da a la persona la capacidad de ser mejor persona, con mejores relaciones, lo que hará en su vida personal y profesional. Podemos concluir que las emociones son la fuerza que activan y dirigen nuestro comportamiento y hacen a todas las tendencias por la supervivencia. Asimismo, estas son reacciones subjetivas al ambiente, en las cuales van a acompañar por la respuesta de nuestras neuronas y hormonas, las cuales generalmente se experimentan agradable o desagradable, y se consideran reacciones adaptivas que afectan a nuestra manera de pensar y de desarrollarnos. Bueno, con esto ponemos fin a la exposición.